Muy buenos días y feliz sábado en este día 10 de enero del año 2026 que recién comienza. Con alegría nos reunimos nuevamente para compartir con ustedes un nuevo culto de oración a través de las pantallas de nuestro canal de la Iglesia Adventista de Ñuñoa. Los invito a orar para pedir la dirección de Dios en este culto. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, gracias te damos por tu cuidado, por tus bendiciones y Padre amado por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Queremos pedirte por aquellos amigos y hermanos que en este día quizás tienen algún problema, alguna dificultad, alguna pena, algún dolor, que tu presencia esté en medio de ellos. Querido Dios, acompáñanos esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, esta mañana saludamos como siempre a quienes nos dejan sus saludos en nuestro programa. Saludamos a Marianela Madrid, a Felipe López de Tabasco, México, a Gloria Valladares, a Sol Luna y a todos quienes nos ven cada semana. A quienes están en Santiago o a quienes piensan visitarnos durante nuestras vacaciones, los invitamos para que vengan a nuestro templo ubicado en Dr. Yojo 310 en la comuna de Ñuñoa, en Santiago de Chile, a solo algunas cuadras de estación del metro Chile-España. Con gusto los recibiremos y sería una alegría compartir con ustedes en nuestro templo. Muy bien, ahora alabemos al Señor con estos hermosos melodías. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande
Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. A Cristo corona, divino Salvador.
Papúa Nueva Guinea es una tierra de culturas apasionantes, selvas vírgenes y montañas majestuosas. Escondida en su terreno abrupto está la Escuela Ministerial Adventista Omaura, un lugar dedicado a preparar estudiantes para las líneas frontales de la obra misionera. La escuela fue fundada en la década de 1930 para entrenar misioneros, especialmente obreros en terreno para servir en los lugares más remotos de este país. Por décadas, Omaura ha sido una piedra angular en la capacitación de personas sin formación teológica, preparándolas para llevar el Evangelio a donde pocos se atreven a ir. Hoy, la escuela escribe un nuevo capítulo, marcado por un crecimiento sin precedentes. La escuela se construyó para albergar 200 estudiantes. Por el momento tenemos más de 350 estudiantes. Un enorme aumento comparado con nuestras instalaciones. Nunca antes habíamos tenido este nivel de matrícula. Este crecimiento fue impulsado por el éxito de la campaña evangelística PNG para Cristo, dirigida por el pastor Ted Wilson en 2024. Miles fueron bautizados y se establecieron nuevas iglesias en todo el país, requiriendo misioneros capacitados para fortalecer estas nuevas comunidades. Omaura ofrece a sus estudiantes materias especializadas para un ministerio efectivo. Ofrecemos materias sobre Pentateuco o el Antiguo Testamento, estudio de los profetas del Antiguo Testamento y guías sobre el uso de los escritos del espíritu de profecía. También se enseña interpretación profética, especialmente la comprensión adventista de los libros de Daniel y Apocalipsis. Tenemos cursos de griego y hebreo. La escuela ministerial Omaura ha producido muchos misioneros de alto impacto. La mayoría de ellos están en zonas rurales. Esas zonas son lugares tan difíciles que no es fácil encontrar medios de transporte, tanto que puedes caminar horas o días o una semana para llegar a ese pueblo. Algunos de esos lugares son muy difíciles debido a la geografía de nuestro país, pero los estudiantes de Omaura se sacrifican en esos lugares. Van y se mezclan con la gente y se quedan. Pueden hacer jardinería, cocinar con ellos mismos y se mezclan muy bien con la gente. Omaura tiene una visión clara: convertirse en una universidad o seminario acreditado dentro de 5 o 10 años. Lograrlo requiere mejoras para brindar educación teológica de calidad superior y preparar pastores para las demandas de un mundo que cambia rápidamente. La necesidad básica por el momento, un comedor y un salón multiuso. Necesitamos una biblioteca mucho más grande con servicio de actualización de biblioteca electrónica. Necesitamos construir nuevos dormitorios y alojamiento para el personal. La necesidad es urgente y la meta ambiciosa, pero con su apoyo puede hacerse realidad. Por favor, oren por la Escuela Ministerial Adventista Omaura. Oren por lo que el Señor está ofreciendo aquí. Oren por nuestros misioneros y también por la muy necesaria mejora de la escuela. Su ofrenda de este 13º sábado ayudará a transformar a la Escuela Ministerial de Omaura en un centro de aprendizaje efectivo, no solo para Papúa Nueva Guinea, sino para todos los países que la rodean. Gracias por ayudar la misión. Hola, mi amigo querido, ¿cómo estás?
Vamos al estudio número 2 para el 10 de enero del año 2026. El título de la lección es Razones para agradecer y orar. Y el propósito de la lección es mostrar que la oración no siempre consiste en pedir, pedir, pedir. Porque Dios conoce lo que necesitas antes que se lo pidas. La oración es un instrumento de comunión con Dios y sirve para agradecer, para alabar, para enaltecer el nombre de Dios. Y al hacerlo, el gran beneficiado somos nosotros. ¿Por qué? Porque ya no nos sentimos abandonados, tristes, solitarios. Nos sentimos en los brazos de nuestro Padre Celestial. Entonces vamos al estudio. La primera parte viene bajo el subtítulo de la comunión en el Evangelio. Y leo Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 6. Dice así: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Te acuerdas en qué circunstancias Pablo escribió la epístola a los filipenses? Ya lo dijimos la semana pasada. Pablo estaba preso. Ahora, cuando escribe su carta a los filipenses, ¿en qué parte? Él habla de que está orando, pero ¿en qué parte él dice, estoy orando, estoy rogando para que Dios me saque de estas prisiones, para tener la oportunidad de volver a verlos, para continuar predicando el Evangelio? ¿En qué momento? Pablo no pide a Dios que lo libre de las prisiones. ¿Quiere decir que él estaba feliz ahí? No estaba feliz. Pero las circunstancias de esta vida muchas veces están contra los hijos de Dios, porque por detrás de las circunstancias de esta vida está la mano diabólica. Él va a hacer de todo para que las cosas no te salgan bien. Él va a hacer de todo para destruir tu hogar, tu familia, tu vida financiera, tu vida profesional, tu vida en la iglesia, tu comunión con Dios. Él va a hacer de todo para destruir tu trabajo, en fin, tus valores, tus principios. Y no vamos a estar felices cuando las cosas salen mal, no. Pero tampoco nos vamos a sentir abandonados por Dios. Por eso vale la pena analizar la oración de Pablo. Él dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Qué extraordinario. Rogando con gozo. En la prisión, rogando con gozo. Y no por él. Rogando con gozo por los filipenses. Con alegría. ¿Por qué tanta alegría de Pablo por los filipenses? Porque los filipenses habían aceptado el Evangelio. Y no hay gozo más grande para un pastor que ver a las personas aceptando el Evangelio. Ustedes saben que yo soy evangelista y cuando visito una ciudad y hago un llamado después de la predicación, las personas vienen adelante. Yo veo el rostro emocionado de esas personas y siento una alegría, un gozo. El otro día yo estaba muy enfermo, asimismo prediqué, las personas vinieron adelante. ¿Sabe que los dolores que estaba sintiendo en mi cuerpo, el malestar que estaba sintiendo, desaparecieron cuando vi la emoción de esa gente viniendo adelante y aceptando a Jesucristo? El que otro acepte el Evangelio produce gozo en la vida del que comunica o el Evangelio. Entonces, Pablo agradecía a Dios por los filipenses, por la manera como ellos habían aceptado a Jesucristo. Más dice, estoy rogando por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Comunión en el Evangelio. ¿La comunión de quién? De los hermanos. ¿En quién? En el Evangelio. ¿Quién es el centro del Evangelio? Cristo. No puede haber comunión
entre los hermanos si no hay comunión con Cristo. Y en lo que a Pablo le importaba era que ellos se mantuvieran fieles a Cristo y como consecuencia de eso, unidos como hermanos en comunión. Pablo en su oración sigue diciendo, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, yo estoy seguro que Cristo comenzó a trabajar en el corazón de ustedes, pero lo que me da alegría es que este inicio de trabajo no es el fin, pero Cristo la va a terminar. Aquí hay un mensaje poderosísimo. Tú a veces en los primeros años de tu vida cristiana dices, ay, no sé si voy a poder, no sé si tengo fuerzas. Calma, querido. No fue Jesús el que comenzó la obra en ti, pues Él la va a terminar. Tú solo busca a Jesús. Búscalo de mañana, a mediodía, en la noche, búscalo durante el día, mientras estás manejando tu carro, mientras estás trabajando, piensa en Jesús, encomienda tu vida a Él. El que comenzó la obra en ti la va a terminar. Si tienes un carácter horrible y Jesús ya comenzó a transformar tu carácter, lo va a terminar. No hay nada que Jesús deje por la mitad. Él comienza un trabajo y lo termina con toda seguridad. Vamos a la segunda parte de esta estudio. El subtítulo es Los pedidos de Pablo en oración. Ahora leo Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice así. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Es interesante. Pablo ora diciendo, yo ruego a Dios para que lo que comenzó lo termine, pero para que ustedes aprendan a vivir en amor. ¿Qué cosa es vivir en amor? No solo es amor en la iglesia, amor en la familia. Es amor en Cristo, amor a Cristo. Es el amor de Cristo el que te transforma, es el que cambia tu manera de ser. Y cuando estás amarrado en el amor de Cristo, unido por el amor de Cristo, ¿cuál es el resultado? Vas a comenzar a probar las cosas maravillosas que suceden en la vida de un cristiano que vive en amor con Cristo. ¿Qué cosas? Frutos. ¿Y qué frutos? Pues ahí colócale guardar correctamente el sábado, obedecer los mandamientos de Dios, portarte bien, caminar en sus caminos, en fin, todos los frutos que tú quieras. Especialmente los frutos del Espíritu Santo, gozo, paz, mansedumbre, temperancia, en fin. Todos los frutos van a aparecer en tu vida. El problema nuestro con los frutos es que a veces nosotros nos olvidamos de vivir en comunión con Dios. O entonces tenemos un estudio de la palabra de Dios, 5 minutos, 10 minutos de mañana, una oración corta y salimos. Ahí durante el día queremos producir frutos, queremos portarnos bien, que todo salga maravilloso. Queremos ser obedientes y fracasamos. Pero fracasamos ¿por qué? Porque nos hemos separado de la fuente del poder. Y la fuente del poder es Cristo y su amor maravilloso. ¿Por qué se menciona aquí el amor? Porque solo el amor transforma, solo el amor edifica. Cristo es la fuente del amor. Él nos amó tanto, de tal manera, que vino a este mundo para morir por nosotros. Por eso el versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. ¿Y para qué sirven los frutos? No para salvarte, sino para gloria y alabanza de Dios. Los frutos no son para salvación. La salvación es solo en Cristo, por Cristo, gracias a Jesucristo, su gracia redentora. Pero cuando vives en Cristo aparecen los frutos. ¿Y para qué son los frutos? Para gloria de Dios y alabanza del Señor.
¿Por qué? Porque cuando la gente que te conocía, que eras bravo, eras peleador, eras un ebrio, de palabras feas, ahora has conocido a Cristo. Tu vida se transforma, aparecen los frutos, amor, gozo, alegría. Y la gente te ve y ve los frutos. Alaba a quien. Gracias a Dios. Dios existe. Dios lo ha transformado. Esa es la razón de los frutos. No que tienes que hacer cosas buenas para salvarte, sino que las cosas buenas aparecen en tu vida para gloria de Dios. Vamos a la tercera parte de este estudio bajo el título de El discernimiento espiritual aplicado. Y aquí vamos a ver que para el cristiano no todo lo que le sale mal es malo. Pero para que el cristiano entienda eso, tiene que alcanzar discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual es algo que tú alcanzas solamente a través de la comunión con Cristo. Discernimiento espiritual, llámale sabiduría. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Discernimiento espiritual. Y cuando tienes discernimiento espiritual, no todo lo que te sale mal es malo. A veces, a través de lo que aparentemente te sale mal, Dios hace cosas grandes. Y aquí volvemos a la experiencia de Pablo en Filipos. Leemos Filipenses 1, 12 al 14, que dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo del Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. Aquí está. Pablo había llegado a tener discernimiento espiritual para entender que aunque estaba preso, esa prisión no era el fin de todo. Esa prisión no era porque Dios lo había abandonado, sino que esa prisión era un instrumento a través del cual el Evangelio llegaría a las autoridades más grandes y la iglesia sería inspirada a continuar predicando el Evangelio. Ahora, haz un ejercicio personal. Trata de recordar algo que en la vida te salió mal, aparentemente mal, en la vida financiera, en la vida familiar, lo que sea. Y sin embargo, aunque al inicio, cuando estabas viviendo un momento difícil, pensabas que hasta que Dios te había abandonado, después con el tiempo Dios te mostró que Dios tenía un camino mejor para ti, pero que ese camino mejor pasaba por la circunstancia difícil que viviste. Entonces, querido, no te desesperes. Si en este momento las cosas no te están saliendo bien, no es porque Dios te abandonó. Es porque tal vez tú de eso que te está saliendo mal tienes que aprender una lección. Y ese aprendizaje te va a ayudar a evitar errores futuros. O a través de ese aprendizaje, tú vas a abrir puertas que nunca podrías haber abierto si no hubieras pasado por esa experiencia triste. ¿Perdiste un empleo? No te desesperes. Dios tiene un empleo mejor para ti. ¿No te salió bien este negocio que emprendiste el año que acabó? No te preocupes. Este nuevo año Dios te puede dar discernimiento espiritual para entender que justamente por el fracaso de este año, Dios te puede dar un año bendecido, extraordinario y maravilloso. Dios nunca pierde, querido, pero para entender la voluntad de Dios hay que tener discernimiento espiritual. Yo siempre cuento la historia de un hombre que un día vino diciendo que no tenía dinero, que había sido despedido de una fábrica, que el dinero se le había acabado. Y me dice: pastor, ¿qué me aconseja? Le digo: ¿pero cuánto tienes? No, no tengo nada. Le digo: ¿cómo nada? Algo tienes que tener. Tengo 100 reales, moneda brasileña, 100 reales.
Le digo, ¿y por qué no compras un sándwich, un refresco y vete a la esquina y vende? Él quedó ofendido. Pensó que yo me estaba burlando de él. Voltó para la casa triste. La esposa le dice, pero tú no dices que el pastor Bullón es un hombre de Dios. No fuiste a pedirle consejo. Entonces, pues, vende, va a la esquina, vende sándwich y un refresco. Él fue. Le salió bien. Se animó al día siguiente, llevó el doble. Le salió bien. Al otro día, el doble. Le siguió saliendo bien. Hoy día es dueño de 100 trailers, carretas que venden comida, llenos de dinero. Mucho más dinero que el que ganaba en la fábrica donde trabajaba. ¿Le salió mal la fábrica? Le salió mal. ¿Por qué? Porque Dios tenía otro camino para él. Entonces no te desanimes, querido. Dios está en el control de tu vida. Vamos a la cuarta parte de este estudio, bajo el subtítulo de El fruto del Evangelio. ¿Cuál es el fruto del Evangelio? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Son varios. Pero el fruto del Evangelio, de acuerdo a las palabras de Pablo, escribiendo a los Colosenses, capítulo 1, 3 al 5, mira lo que dice. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe, primer fruto, en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, segundo fruto, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Cuando tú conoces el Evangelio, aparece el fruto del Evangelio. ¿Y cuál es el fruto del Evangelio? Fe, amor y esperanza. Amor. ¿Por qué? Porque has aceptado el Evangelio. ¿Y quién es el centro del Evangelio? Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo hizo por ti para salvarte? Te amó. Si eres hijo del amor, ahora vas a amar, empezando por tu familia, por los que están a tu alrededor y por la gente que no conoces. Amar a las personas. Después viene la fe. ¿Qué cosa es fe? La confianza en Dios. Porque si vives en comunión con la fuente del amor que es Jesucristo, pues el resultado será también la confianza. Vas a aprender a confiar en Él y aunque las cosas te salgan mal, vas a seguir confiando en Él. Y en tercer lugar, la esperanza. Esto que estoy viviendo puede parecer malo, pero tengo la esperanza de que esto no va a continuar así. Amor, fe, esperanza. Nacieron como resultado de tu conocimiento de Cristo. Oh querido, acepta a Jesús. Ríndete a Él, entrégale tu vida, vive para Él. No vivas solo. Busca todos los días la palabra de Dios, aliméntate de la palabra de Dios. Vive en espíritu de oración y busca a otra persona para contarle lo que Cristo hizo en tu vida. Ahora sí, llegamos a la parte final de este estudio bajo el subtítulo de El poder de la oración. Mira lo que dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 9 al 12. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es interesante. Este versículo 11 me impresiona. Dice, rogamos para que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios es clave, querido, porque cuando tú no conoces la voluntad de Dios, pues vas a caminar de acuerdo con tu voluntad. Y tu voluntad, por más bien intencionada que sea, muchas veces te va a llevar al dolor, a la tristeza y al fracaso. Entonces necesitas conocer la voluntad de Dios, pero para conocer la voluntad de Dios necesitas conocer las Escrituras, porque es a través de las Escrituras que Dios te revela su voluntad. Y cuando conoces la voluntad de Dios vas a tener sabiduría e inteligencia espiritual. Nadie te va a engañar porque tienes sabiduría e inteligencia espiritual. Los hombres pueden usar
artimañas humanas y hasta diabólicas, pero nadie te va a engañar porque tienes inteligencia espiritual. ¿Y para qué todo eso? Mira lo que dice el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué cosa? Tú vas a Jesús. A veces eres torpe espiritualmente porque no conoces la palabra, no tienes la luz, vives en tinieblas. Pero cuando vas a Jesús, entras en el mundo de la luz. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y ahora caminas en gozo, en alegría, en paz, con esperanza. Vienen las circunstancias difíciles, no te rindes, no vuelves para atrás, no te desanimas. Tú eres precioso para Dios, Él te ama mucho. Por favor, no desanimes. Aquel que inició la obra en ti la va a terminar. Ah, pastor, pero yo fallé. Pues levántate, sigue adelante. No te desanimes. Pastor, pero lo que hice es terrible. Pues levántate, continúa. No te quedes caído. La victoria no es de los que caen y se quedan caídos, es de aquellos que se levantan y persisten, prosiguen. Y no estás solo, Cristo está contigo. Y los ángeles te cuidan. No hay nada que tengas que tener miedo. Esta semana es una semana de desafíos para ti. No tengas miedo, enfrenta la lucha, la vida con Cristo. Un gran abrazo. Dios te bendiga ricamente. Feliz sábado. Estamos aquí otra vez listos ¿para qué? Para adorar y alabar a Dios. Veamos qué nos dice Mateo 11, 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué hermosa promesa esa. Todos los que vamos a Jesús nos va a entregar lo que necesitemos. ¿Para qué? Para descansar. ¿Sabían ustedes que Jesús es el mejor médico? Es el médico por excelencia que pasó también cuando Él hizo su ministerio. Las personas que estaban enfermas iban donde Él. ¿Y Jesús qué hacía? Las sanaba, les entregaba lo que ellos necesitaban. Jesús también, ¿qué hizo? A algunas personas las reprendió y les dijo, ustedes tienen que cambiar, sí, ustedes para sanarse tienen que ser más generosos, tienen que amar,
porque hay muchas enfermedades que también tienen que ver cómo somos nosotros, ¿no es cierto? Jesús, Él entregó mucha sanidad a todas las personas que los acompañó. Cuando Jesús vino acá a vivir su ministerio en la tierra, ¿qué vino a hacer? Él vino nuevamente a unir a la humanidad con Dios. ¿Por qué? Porque con el pecado nos habíamos apartado de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Él murió por mí, murió por ti, porque ¿qué dice la Biblia? Que con el pecado vamos a morir, pero nos entregó la hermosa promesa y la maravillosa bendición de que si creemos en Jesús, que Él es nuestro Salvador, vamos a estar ¿qué? Con Él por la eternidad. No necesitamos hacer cosas ¿para qué? Para ser salvos. Solamente tenemos que creer que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es quien va a gobernar nuestra vida y nos va a ayudar a salir adelante. Niños, que en este sábado volvamos a darle gracias a Dios, que Él es nuestro Redentor. ¿Oramos? Querido Jesús, gracias porque Tú has venido para redimir nuestras vidas, para rescatarnos, porque el pecado nos había apartado de Dios. Gracias por la muerte que Tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, que podamos entender ese maravilloso amor que Tú nos has entregado y la gran oportunidad de estar siempre contigo. Te agradecemos en Tu nombre. Amén. Que tengan un lindo sábado. Chao. Los cielos y la tierra el primer día, a las tinieblas llamó noche, a la luz día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dios llamó cielo al firmamento, fue la tarde y la mañana el día segundo. Las aguas separó el día segundo. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dijo Dios, produzca la tierra árboles y hierba el tercer día, y también creó las flores aquel día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dos luces puso Dios, la luna y el sol el cuarto día. Las estrellas creó el mismo día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dios creó los peces del mar y las aves del cielo el quinto día. Volaron por el cielo, ¡qué alegría! Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. 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 Dios los animales creó y al hombre del polvo el sexto día. También a la mujer hizo aquel día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor.
Bienvenido, bienvenida. Hoy hablaremos acerca de dioses extraños, que son más comunes de los que nos imaginamos. Dice la Biblia: si ustedes se vuelven de todo corazón al Señor, deben echar fuera todos los dioses extranjeros y las representaciones de Astarté y dedicar sus vidas al Señor, rindiéndole culto solamente a Él. Entonces Él los librará del dominio de los filisteos. Hace algunos años escuché de un misionero norteamericano en la India que conoció a un chofer de autobús que adoraba un dios bien extraño. De paso, se adoran más de 300.000 dioses en la India. Los autobuses en la India no se construyen como los transportes que acostumbran a usarse en nuestros países más desarrollados. Se construyen para ser útiles, no para ser cómodos. Así que la carrocería se construye tan hacia adelante como sea posible. El chofer se sienta al lado del motor, colocado bajo un cajón. Ahí está el motor y un cajón encima. De acuerdo con el relato, el misionero iba en uno de esos vehículos. El cajón le pareció conveniente para descansar los pies, así que los puso sobre el cajón. Inmediatamente el chofer comenzó a gesticular y a hablar con agitación en un dialecto que el misionero no entendía. Y el extranjero, que estaba desconcertado por tanta protesta, por suerte había allí un pasajero que podía entender el dialecto, intervino y le pidió al misionero bondadosamente, al misionero inglés, que quitara los pies encima del cajón del motor. Y el misionero lo quitó enseguida, pero le preguntó al intérprete cuál era el problema. Entonces supo que el cajón contenía el dios del chofer. Y al colocar los pies sobre el cajón, el misionero estaba demostrando falta de respeto por el dios que había dentro. ¿Y qué era ese dios? El motor. Era lo que adoraba el chofer. Quizás te sonrías como lo hice yo cuando escuché esto por primera vez. Pero entonces pensé, ¿y qué en cuanto a nosotros? ¿Procedemos mejor que nuestros amigos hindúes? ¿No será posible que los que profesamos conocer y adorar al único y verdadero Dios también adoremos a otros dioses extraños? No me refiero al sentido de extraño o peculiar. Quiero decir, extraño en el sentido de que la Biblia usa las palabras dioses falsos. ¿Será posible que adoremos dioses semejantes en forma de objetos materiales o conceptos mentales? El apóstol Pablo nos insta a examinarnos a nosotros mismos. Todos necesitamos hacer esto periódicamente. Si descubres que has estado adorando a un Dios extraño, ¿por qué no lo dejas a un lado y permites que el verdadero Dios ocupe el lugar correcto en el templo de tu alma? Esta es una mejor manera de vivir. Aquel pueblo andaba en el desierto con la fe de llegar al hogar. Sus anhelos muy pronto nublados serán, tal vez nunca podamos llegar. Un desierto, un ejército y mar por doquier, solo Cristo nos puede salvar. Adelante que yo abriré el mar, la promesa del Dios de imposibles. Si confiamos en Cristo, solo nos puede salvar. Adelante que yo abriré el mar, es momento que entregues tu vida, pues confía en el Dios vencedor. Yo abriré el mar. Si en tu vida no encuentras salida, el futuro oscuro está. Solo debes mirar hacia Cristo Jesús y la luz pronto aparecerá. Los problemas
problemas, por más imposibles que estén, Jesucristo te ordena avanzar. Adelante que yo abriré el mar. La promesa del Dios de imposibles, Si confiamos en Cristo, quien solo nos puede salvar. Adelante que yo abriré el mar. Es momento que entregues tu vida, pues confía en el Dios vencedor. Yo abriré el mar. No tengo temor, mas confía que Cristo te ayudará. Adelante que yo abriré el mar, la promesa del Dios de imposibles. Si confiamos en Cristo, que solo nos puede salvar. Adelante que yo abriré el mar, es momento que entregues tu vida, pues confía en el Dios vencedor. Yo abriré el mar, yo abriré el mar, yo abriré el mar, yo abriré el mar. Luego de escuchar esta inspiradora melodía, nos adentramos en el tema central de esta mañana. Que Dios prepare nuestras mentes y corazones para que el mensaje haga nido en nosotros y nos ayude en nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Os invito a que me acompañéis en la lectura de unos versículos que se encuentran en 2 de Corintios, capítulo 12, y vamos a leer los versículos del 7 al 9. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 9. Y dice allí el apóstol Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bueno, ha habido muchos comentarios acerca de esa dolencia que padecía el apóstol Pablo, ¿verdad? Ese aguijón en la carne. Y evidentemente por algunos textos bíblicos se identifica que esa molestia que él tenía afectaba a sus ojos, a la vista. ¿Para vosotros es importante la vista, sí o no? Yo siempre he dicho que de los 5 sentidos que tenemos, el que no me gustaría perder, si tuviese que perder alguno, sería el de la vista. El siguiente, el del oído. Para mí son, de alguna forma, los 2 sentidos más importantes. El del gusto, bueno, pues si no puedo saborear. El del tacto, pero, y el del olfato, ¿verdad? Pero la vista y el oído, yo a Dios le pediría que esos sentidos no me falte a mí ni a ninguno de vosotros tampoco, ¿verdad? Pero Pablo parece ser que sentía una molestia, una perturbación en la vista, de tal forma que dice que él le había rogado al Señor que lo curase, ¿verdad?
Dice, he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. Porque evidentemente hay cosas que son muy molestas. Y de alguna forma, Pablo reconoce que ese mal no viene de Dios, sino que viene ¿de quién? De Satanás. Él lo dice, ¿verdad? Dice que es un mensajero de Satanás que me abofetea. Y esto me hace recordar el sufrimiento de Job. ¿Recordáis al santo Job? Job de alguna forma era una persona justa, ¿verdad? Pero ¿quién fue a hacerle daño? Satanás. Dios lo permitió, pero fue Satanás el que fue a infligirle esas calamidades. Por lo tanto, podemos decir que el propósito de Satanás era molestar a Pablo, estorbarle en la obra, pero sin embargo el propósito de Cristo era permitir que esa aflicción lo protegiese de su orgullo. A veces el Señor tiene que protegernos de nosotros mismos, ¿sí o no? Y a veces hay debilidades por las cuales tenemos que pasar. La enfermedad que Pablo sufría no era un impedimento para realizar la obra de Dios. Dios lo capacitó, Dios lo fortaleció para que él de alguna forma pudiese cumplir el cometido para el cual el Señor lo había llamado. Y quisiera compartir con vosotros 3 partes que considero que son importantes referente a la debilidad. Número 1. La debilidad puede ser un medio para que dependamos de Dios, ¿sí o no? Fijaros que Pablo llega a decir, por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo no sé si esto alguno de vosotros sería capaz de decirlo. Imaginemos que alguno pues tiene una enfermedad. ¿Seríamos capaces de decirle al Señor, Señor, alabado y glorificado seas por esta enfermedad que estoy padeciendo? Quizás de nosotros no saldría esa expresión como salía en el apóstol Pablo. Que en una debilidad podamos glorificar a Dios, porque creemos que a través de la debilidad el Señor puede manifestar su gloria. Y de alguna forma, la palabra de Dios nos invita a que podamos reconocer nuestras debilidades, porque debilidades hay muchas. Debilidades hay muchas, no solamente puede ser una enfermedad, puede ser un problema de carácter. Debilidades hay muchas. La Biblia nos dice, el que se humilla será, ¿qué cosa? Ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Pablo entiende que de alguna forma el Señor está permitiendo que pase por ese momento para que la humildad pueda morar en él y el orgullo pueda desaparecer. Esto no es algo fácil, pero sabéis, hay algo que os puedo decir, a Dios le encanta usar a aquellas personas que son débiles. Primera de Corintios 1:27, allí Pablo nos va a decir, sino que de lo necio del mundo lo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Este es un texto que de alguna forma hace referencia a Jesús. ¿Cómo consideraban los escribas y los fariseos a Jesús? Como un necio. ¿En qué escuela ha estudiado este? No tiene título. Pero sin embargo, por el texto bíblico sabemos que muchos decían, nadie habló como ha hablado este hombre. Y en aquella aparente necedad, en aquella aparente debilidad, el Señor avergonzaba a los sabios, aquellos que se consideraban sabios. En aquella aparente debilidad en Jesús, el Señor avergonzaba también a los fuertes. A Dios nunca le impresionó la fuerza, ni la autosuficiencia del hombre. A Dios lo que le importa es la humildad
y la debilidad del ser humano, porque la debilidad, cuando uno reconoce su debilidad, es cuando el Señor puede actuar y puede hacer grandes cosas. Hay una cita del Espíritu Profecía, del Nahuatl, en notas biográficas, que ella dice lo siguiente. Dice, el Señor no nos librará de todas las tribulaciones, pero en toda prueba, en toda perplejidad, tiene una lección para nosotros. Nos revela que su gracia es suficiente. En nuestra debilidad somos fortalecidos con su fortaleza. ¿De dónde viene nuestra fortaleza? Aquel que se considera fuerte realmente es una persona débil. Pero aquel que se considera débil, con el poder de Dios, puede ser una persona fuerte. No importa cuál sea nuestra debilidad, el Señor puede hacer grandes cosas con nosotros. Yo recuerdo, antes de conocer el Evangelio, yo era un muchacho joven y desde los 14 años pues aprendí un vicio feo, un vicio, bueno, que no es sano, y pues empecé a fumar. Y estuve fumando hasta los 19 años, 5 años. Yo no conocía el Evangelio y bueno, pues hacía pues lo que mis amigos, la gente con la que yo salía, pues hacían. Te tomabas pues alguna bebida por ahí, fumabas. Y yo tenía ese vicio bien arraigado. Yo me fumaba una cajetilla de Marlboro que llevan 20 cigarrillos. Me fumaba 20 cigarrillos diarios más los que me ofrecían. Porque a veces te ofrecían, cuando salías por ahí con los amigos, te ofrecían un cigarrillo. Y oye, cuando conocí el Evangelio yo pensaba que no podría dejar de fumar. Era un vicio tan arraigado que yo pensaba, esta debilidad el Señor no me la va a poder quitar. Qué grande es el Señor, en 3 días. Escuchad bien, en 3 días se acabó todo. No necesité más. Hay personas que no pueden, pasan los años, no pueden. El Señor puede. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera, ¿verdad? El pastor y teólogo Tim Keller, él decía, lo que nos dobla y nos rompe es nuestra debilidad, pero es también lo que nos permite saber que necesitamos de Dios. ¿Cuántas veces cuando nosotros somos conscientes nos damos cuenta de lo miserables que somos? De lo torpes que somos. A veces hay cosas que nos doblan, hay cosas que nos rompen, ¿verdad? Pero esas cosas nos sirven para conocer que necesitamos de Dios. Solo con Él podemos vencer, solo con Él podemos avanzar, solo en Dios podemos tener las fuerzas que necesitamos para vencer. Número 2, la debilidad puede convertirse en fortaleza por medio de la fe. ¿Cuántas veces hemos hablado del personaje de Moisés durante estas semanas atrás? Y vamos a seguir hablando alguna más, ¿verdad? ¿Tenía debilidad en Moisés? Yo en Moisés veo incapacidad y veo también un problema de carácter. Su carácter lo llevó a matar a un egipcio, ¿recordáis? Para matar a una persona. Su carácter le llevó a golpear la roca. Su incapacidad, de alguna forma, le llevó a rechazar el llamado de Dios y a decirle, Señor, que vaya Aarón, ¿no? Que sea Aarón, manda a otro. Yo soy torpe, yo no sé hablar. Pero en esas debilidades el Señor pudo transformar a Moisés en el hombre más manso de toda la tierra, dice en Números 12:3, y en el líder espiritual del pueblo de Israel. Uno a veces se puede considerar insignificante, pero en las manos de Dios uno puede hacer grandes cosas. Porque Dios es poderoso
pero tenemos que reconocer nuestra debilidad. Vemos también el personaje de Gedeón. Gedeón tenía sus debilidades, era una persona que posiblemente tuviese una autoestima baja y alguna inseguridad. Señor, yo soy pobre en Manasés. ¿Recordáis el texto bíblico? Y además soy el menor de la casa de mi padre, pero ¿yo quién soy? Y el Señor le dice, tú vas a ser un varón esforzado y valiente. Y todos nosotros recordamos la hazaña de Gedeón y los 300 de Gedeón, ¿sí o no? Cómo el Señor puede hacer grandes milagros. Recordamos también la debilidad o una de las debilidades de Abraham. Abraham tuvo miedo a perder su vida, ¿sí o no? ¿Habéis tenido miedo alguna vez vosotros? ¿Sí? Yo recuerdo mi hijo Rubén, cuando era pequeñito, a él algo que le daba mucho miedo, le aterraba, eran los fuegos artificiales. Cuando a lo mejor íbamos paseando por algún lugar que había fiesta y empezaban a tirar cohetes y explotaban, se me abrazaba fuertemente porque tenía miedo. A veces se me abrazaba a mí, a veces a su madre. Pero eso le producía mucho miedo y de alguna forma al abrazarnos se sentía protegido. Recuerdo una hermana de iglesia, hace ya algunos años atrás, que fui a visitar al hospital. Le iban a extirpar un tumor. Y cuando fui a visitarla, me dice, esta hermana dice, pastor, tengo miedo. Y yo le dije, ¿y quién no tiene miedo? Todos tenemos miedo. Algunos lo expresan, algunos lo muestran, otros lo ocultan, pero todos tenemos miedo de alguna forma. Y lo que podemos hacer cuando tenemos miedo es abrazarnos a Dios, refugiarnos en Dios. Porque ahí cuando somos débiles y nos abrazamos a Él, es cuando el Señor va a poner en nosotros la fortaleza que necesitamos para seguir avanzando. Abraham, no una, sino 2 veces para protegerse, dijo que su esposa era su hermana. ¿Lo recordáis? Sin embargo, Dios pudo transformar esa debilidad de Abraham y lo convirtió en el padre de todos los creyentes, como dice Romanos 4:11, y en uno de los héroes de la galería de fe de Hebreos 11, donde el apóstol Pablo habla ahí, ¿verdad?, de esos héroes de la fe. Pedro, impulsivo y de voluntad débil, esa piedrecita pequeña, ese canto rodado, ese Petros, del cual habla la Escritura, el Señor lo convirtió en un líder de la Iglesia Apostólica. David, un sanguinario, lo convirtió en un varón conforme al corazón de Dios. ¿Y qué podemos decir de Juan y Santiago? ¿Os acordáis de los 2 hermanos? Que querían hacer descender fuego del cielo para consumir aquel poblado de samaritanos porque no tenían lugar para Jesús. ¿Cómo les llama la Biblia? Boanerges, hijos del trueno. Y sin embargo vemos que Juan fue convertido en el apóstol del amor. Uno lee el Evangelio de Juan, lee las epístolas de Juan, ¿verdad?, y encuentra textos extraordinarios del amor de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es un texto que conocemos muy bien. Dios puede transformar nuestra debilidad en una fortaleza extraordinaria. La fe de todos estos personajes les permitió, a pesar de sus flaquezas, a pesar de sus debilidades, realizar grandes hazañas. Y Pablo dice en Hebreos 11, 32 al 34, ¿y qué más os puedo decir? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de la espada, porque sacaron fuerzas de su debilidad. Qué bonito.
sacaron fuerzas de su debilidad. Reconocieron que eran débiles y que solo con el poder de Dios podían hacer grandes hazañas. Dios quiere de alguna forma que podamos entregarle nuestras debilidades para que pueda hacer también de nosotros héroes de la fe. Personas que confíen, que crean que Dios tiene el poder para cambiar, para transformar. Que tenga un problema, un vicio, lo que sea, es tu debilidad. Dios puede cambiarlo. Dios puede transformarlo. Tienes un problema de carácter, tienes un mal temperamento. Dios puede transformarlo. Tienes malos hábitos. Esas son tus debilidades. Dios puede cambiarlas. Conflicto de los siglos. Dice el White, la fe es el poder que nos permite aferrarnos al brazo de la omnipotencia. Yo no puedo, pero Él puede. Yo no tengo fuerzas, pero Él tiene todas las fuerzas. La fe no elimina la debilidad, sino que nos conecta con el poder de Dios, transformando nuestra debilidad en una fuente de fortaleza para enfrentar los desafíos. ¿Quieres enfrentar desafíos? ¿Te sientes débil? ¿Te sientes incapaz? Dice el White, aférrate al poder de la omnipotencia por la fe. Dios puede hacerlo. Dios puede hacer el cambio. El famoso predicador Charles Spurgeon, teólogo, predicador y también misionero, él dijo, la debilidad es un don, es una invitación a la dependencia de Cristo. ¿Habéis visto a los niños cuando no pueden realizar alguna de sus tareas que hacen? ¿A quién van? Van a papá o a mamá. Yo recuerdo mi hijo cuando era pequeño y se le desmontaban a lo mejor los cochecitos estos de ruedas, se le desmontaba una rueda, lo que sea, y venía, papá, ¿me lo puedes arreglar? Y el papá lo arreglaba. La debilidad es un don, es una invitación a la dependencia de Cristo. Si se te ha roto el juguete, llévaselo a Jesús. Si tienes una debilidad marcada, llévasela a Jesús. La debilidad es una invitación. En tercer lugar, la debilidad humana puede estar al servicio del propósito divino. Y yo pienso que si alguien manifestó más que nadie su debilidad en el cuerpo, ese fue Jesús. Aparentemente para los fariseos y los escribas, Jesús era una persona más del vulgo, incluso sin letra, que no sabía nada. Pero sin embargo, el Señor, el Padre, pudo hacer grandes cosas a través de la persona de Jesús, ¿sí o no? El cuerpo de Jesús sufrió, el cuerpo de Jesús se debilitó. Y cuando digo que el cuerpo de Jesús se debilitó, no estoy diciendo que Jesús cedió a la tentación, ni mucho menos. Jesús se encarnó en un cuerpo que tenía más de 4.000 años de pecado. Jesús sufría. Jesús se cansaba. ¿Recordáis cuando se sienta junto al pozo de Jacob? Dice el texto bíblico que paró allí a descansar, estaba cansado. Jesús se durmió en la barca, ¿recordáis? Que los discípulos tuvieron que despertarlo. El cuerpo de Jesús se debilitó. Y por eso dijo aquellas palabras cuando estaba en el Getsemaní: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga tu voluntad, o sea, mi voluntad, sino la tuya. Y ahí fue donde realmente resplandeció más que nunca el poder de Dios. En el Cordero de Dios, Dios manifestó su poder y allí Satanás fue vencido y al pecado se le puso fecha de caducidad. ¿Habéis visto que a los yogures se le pone la fecha de caducidad? Y uno va y mira y dice, uy, aún le queda un mes, le quedan 2 semanas.
Cristo Jesús le puso fecha de caducidad al pecado. En esa debilidad de su cuerpo, el Señor hizo el gran milagro para toda la humanidad. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 13:4 dice lo siguiente, dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Pablo dice, Jesús fue crucificado en la cruz. ¿Y con Él quién? Nosotros. Pablo dice, juntamente con Cristo he sido crucificado. Mas ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vive en mí. Ahí se vio la aparente debilidad en el cuerpo de Jesús, que se manifiesta y de alguna forma nos muestra también nuestra debilidad. Pero cuando Cristo resucitó, ahí se manifestó el poder y la fuerza y la grandeza de Dios. Y ahí es donde se manifestará también nuestra fortaleza. Por el amor de Dios. Porque si alguno llega a sufrir el descanso, el Señor lo resucitará. Así también nosotros de alguna forma debemos mostrar nuestra debilidad para con Dios, para que Él pueda obrar. Por eso es bueno que nosotros reconozcamos cuáles son nuestras debilidades. ¿No lo hizo el ladrón en la cruz? ¿Él podía salvarse? ¿Podía salvarse el ladrón que estaba en la cruz al lado de Jesús? Habían dos, pero uno de ellos, ¿verdad? ¿Qué le dijo a Jesús? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Yo no puedo salvarme. Yo soy un pecador. Pero tú tienes la promesa, tú tienes la esperanza. Acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Qué bueno es que nosotros podamos poner nuestra esperanza en Cristo Jesús. Alguien dijo que amor es convertir en fortaleza la debilidad de aquellos a quienes amamos. Yo os pregunto en esta mañana, ¿nos amó Dios? ¿Y qué hace Dios con nuestras debilidades? Las transforma en fortaleza. Qué bueno es que nosotros podamos aprender también esas cosas. Porque cuando nosotros nos miramos unos a otros, vamos a ver debilidades. Vamos a ver defectos. ¿Sí o no? Pero qué bueno sería que nosotros, por la gracia de Dios, podamos, por el amor, convertir esos defectos en fortalezas. Para honra y gloria de Dios. Hace años, seguro que muchos de los que ya pasáis de los 50, recordaréis que antiguamente se decía que las mujeres eran el sexo débil. ¿Recordáis? Y años después se publicó una publicación, era una especie de viñeta, donde se veía un hombre que iba a la biblioteca y le preguntaba a la bibliotecaria, le preguntaba, dice, oye, ¿dónde está el libro Las mujeres son el sexo débil? Y la bibliotecaria le contestó, eso está en la sección de ciencia ficción. Eso es ciencia ficción. Y realmente eso es ciencia ficción, porque la debilidad es algo que a todos nos toca, hombres y mujeres. Lo que pasa es que, como yo digo, a veces uno es experto en ocultar esa debilidad, ¿sí o no? Recuerdo que se decía también, los hombres no lloran. Yo era pequeño. Cuando mujer te ponías a llorar, mi padre me decía, los hombres no lloran. Y en el colegio, cuando uno lloraba, dice, ay, eso es cosa de mujeres, tú eres una mujer. Y entonces uno se paraba y decía, no, ya no voy a llorar. Me cambian de sexo rápidamente. Pero se decía eso. Pero fijaros, el texto bíblico dice que Jesús lloró. Y sin embargo, Jesús venció. Jesús aparentemente mostró una debilidad. Pero ¿sabéis? Yo escuché una frase que decía que los hombres no son hombres si no saben llorar. Llorar puede parecer una debilidad, pero en ninguna manera
Hay que ser valiente, hay que ser hombre, hay que ser fuerte para saber llorar. Y Jesús lloró. Y esas lágrimas son un símbolo de fortaleza, no de debilidad. Porque en la palma de mis manos, dice el Señor, te tengo esculpido. Daré reinos por ti, ¿verdad? Naciones. ¿Cuánto nos ama el Señor? Cristo lloró por la raza humana, es más, murió por la debilidad de ella, por nosotros, por nuestros pecados. Mis queridos hermanos, hoy podemos poner delante de Dios nuestras debilidades. Podemos decirle al Señor que las tome, que las transforme. Porque solo reconociéndolas, el Señor puede obrar en nosotros. Termino con una cita del Espíritu Profecía, donde Elena White dice en Testimonios para la Iglesia: el Señor no usa hombres perfectos. ¿Hay alguno que se crea perfecto? Si hay alguno que se crea perfecto, este texto no va con él. Dios no usa hombres perfectos, sino a hombres que, conscientes de su debilidad, confían plenamente en la fortaleza divina. Señor, yo soy un miserable, soy un pecador. Pero si tú dices que vaya, yo voy. Si tú me llamas para esto, acepto el reto. Dios no busca personas perfectas, porque con las perfectas no se puede trabajar. ¿Habéis estado alguna vez con una persona que lo sabe todo? Cuando una persona lo sabe todo, ya no le puedes decir nada, porque ya lo sabe todo. ¿Y qué va a necesitar esa persona que el Señor le enseñe, si ya lo sabe todo? Dios no quiere personas perfectas, quiere hombres conscientes de su debilidad. Así que, mis queridos hermanos, ojalá que el Señor pueda ayudarnos a mirarnos a nosotros mismos, a ver nuestras miserias, a ponerlas delante de Él para que el Señor las pueda transformar. Y de esa manera podamos hacer nuestro el texto de Joel 3:10 que dice: forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Que el Señor os bendiga. Amén. Muy bien, como siempre, agradecido de su sintonía. Que el Señor les bendiga y les acompañe y que disfruten de una linda tarde de sábado. Y nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana en punto. Y ahora siga con nosotros y conéctese con nuestro culto en vivo y en directo desde nuestro templo en Dr. Yojo 310. Un abrazo a cada uno de ustedes. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.